El derecho humanitario parte de la triste realidad de que las guerras existen y de que es imposible evitarlas, tal vez porque parecieran ser una de las principales formas de relación entre los hombres. Sin embargo, esta legalidad pretende civilizar o mitigar de alguna manera los efectos de las confrontaciones armadas por intermedio de una ética en el combate, con el fin de reducir los costos que éste produce. Hasta que la guerra no desaparezca por completo, el imperativo debe ser limitarla. Así pues, la humanización de la guerra, expresión que ha hecho carrera para denominar la aplicación del derecho humanitario en nuestro país, procura el respeto a los derechos humanos mínimos e inderogables en caso de conflicto armado. Su aplicación no significa la sustitución de la paz o la legalización de la guerra, ni mucho menos busca prolongarla en el tiempo u otorgarle estatus de beligerancia legítima a los grupos alzados en armas. El derecho humanitario pretende disminuir las hostilidades, minimizar los efectos en la población civil y en sus bienes, y busca un trato humanitario para los combatientes heridos o prisioneros. Al respecto, la Corte Constitucional en el año de 1995 aseguró: en efecto, de manera insistente, la doctrina nacional e internacional han señalado que las normas humanitarias no se limitan a reducir los estragos de la guerra, sino que tienen una finalidad tácita que puede ser, en ocasiones, mucho más preciosa. Esta normatividad también facilita la reconciliación entre las partes enfrentadas, porque evita crueldades innecesarias en las operaciones de guerra. De esa manera, al reconocer una mínima normatividad aplicable, una mínima racionalidad ética, el derecho internacional humanitario facilita un reconocimiento recíproco de los actores enfrentados y, por ende, favorece la búsqueda de la paz y la reconciliación de las sociedades fracturadas por los conflictos armados. La guerra, desde un punto de vista normativo, ha sido vista por el derecho a través de cuatro importantes tradiciones: el jus ad bellum o el derecho a la guerra, el jus in bellum o el derecho de la guerra, el jus post bellum o el derecho después de la guerra y el jus contra bellum o el derecho a la no guerra. Estos conceptos resultan importantes para la creación del derecho internacional convencional. Si bien las prácticas del derecho humanitario se encuentran en diferentes momentos de la historia, el desarrollo del derecho humanitario como un corpus del derecho internacional ocurre a mediados del siglo XIX. La Convención de Ginebra de 1864 y la Declaración de San Petersburgo de 1868 inauguran dos importantes tradiciones, cuales son las del derecho humanitario propiamente dicho y la del derecho de la guerra. Ahora bien, después de abarcar un poco de historia y el fundamento del derecho humanitario internacional, entraremos a analizar uno de los delitos en contra del mismo, referido a los ataques en contra de bienes culturales y lugares de culto. Los bienes culturales y los lugares de culto hacen parte de los bienes protegidos de manera expresa por el Protocolo Segundo de 1977. Según su artículo 16, sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954, para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos en contra de monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar. Finalmente, la legislación colombiana en el Código Penal en su artículo 156 tipifica la destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y lugares de culto, de forma que el que con ocasión en desarrollo del conflicto armado sin justificación alguna, basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente haya tomado las medidas de protección adecuada y oportuna, ataque o destruya monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos debidamente señalados con los signos convencionales, o utilice tales bienes en apoyo de esfuerzo militar, incurrirá en prisión de... la expresión sin justificación alguna de tipo penal debe interpretarse conforme al Protocolo Segundo de 1999, es decir, siempre y cuando no exista otra alternativa, tal como se acaba de señalar. También, la Corte Constitucional en su sentencia C-291 de 2007 declaró inconstitucional la expresión debidamente señalados con los signos convencionales, que aparece en este tipo penal, pues este exceso del legislador no se ajustaba a los parámetros internacionales, y la Corte establece que la protección de los bienes culturales y religiosos no depende de su identificación con un emblema distintivo. Para la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional, la gravedad del crimen de destrucción o daño a instituciones dedicadas a la religión debe apreciarse caso por caso, valorando más el valor espiritual de los bienes dañados o destruidos que la extensión material del daño o la destrucción. Cientos de dificultades no forman una duda. Pero no soy una buena católica. Tú no lo sabes, solo Dios sabe. Caballeros,
Por favor. Esta es la casa de Dios, caballeros. No tenemos soldados aquí, solo hay gente enferma. Por favor. No lo hagan, por favor. ¡Ah! No, por favor, por favor. No. Comandante, por favor. Esta es la casa de Dios. No tenemos soldados aquí, tenemos esperanza. Solo hay enfermos en este lugar. Solo tenemos enfermos. Por favor. No, comandante. Comandante, no. No. No, per piacere. No, signore. No, signore. No, per piacere. No. Teniente Waters, mire abajo. Vimos esto en el camino. Doctora, siéntese. En este pequeño videoclip podemos observar en su completitud la comisión de dos tipos penales que se encuentran en la normatividad penal colombiana. El primero de ellos es el homicidio en persona protegida. La acción la desarrolla un soldado a cargo por parte de su comandante, lo cual le da calidad de autor del hecho y a su comandante calidad de autor mediato por cadena de mando, al ser quien ordena jerárquicamente la comisión del hecho. La adecuación de este primer tipo se da de la siguiente manera. Los sujetos activos son el soldado y su comandante, quienes son autores del hecho. El sujeto pasivo es el pastor de la iglesia a quien asesinan siendo titular del bien jurídico tutelado. El objeto jurídico es sobre delitos contra el VIH y materialmente es personal, de persona protegida por el VIH consagrado en el artículo 135 del Código Penal colombiano. El soldado cumple con el verbo rector al, entre comillas, ocasionar la muerte del pastor. El modelo descriptivo es circunstancial, de modo y tiempo, ya que se da en desarrollo de un conflicto armado. Tiene por ingrediente especial normativo jurídico al tratarse de un tipo conforme a los convenios de Ginebra ratificados por Colombia. Es un tipo monofensivo y básico, además de ser de resultado. Es de ejecución instantánea y de propia mano. Finalmente es de lesión. En un segundo momento tenemos la comisión de otro tipo penal del derecho colombiano, el cual se trata de la destrucción de un bien protegido por el VIH. Esta acción tiene como autor al grupo armado del videoclip. Como ya se dijo, el sujeto activo del tipo es el grupo armado que destruye la iglesia, y el sujeto pasivo es la comunidad o grupo de personas que se encontraba en dicho lugar. El objeto jurídico es sobre delitos contra el VIH y materialmente real, ya que se da sobre el patrimonio consagrado en el artículo 154 del Código Penal. El grupo armado cumple con el verbo rector del tipo, destruye entre comillas. El modelo descriptivo es circunstancial, ya que requiere como modo y tiempo el desarrollo de un conflicto armado y por medios excesivos o ilegales. Tiene ingrediente especial normativo jurídico al tratarse de un tipo conforme al VIH y los convenios de Ginebra ratificados por Colombia. Es un tipo pluriofensivo, ya que puede dar lugar a la violación del bien jurídico tutelado de la vida y la integridad personal, si al interior del establecimiento se encontraban personas. Es un tipo básico y de resultado, siendo ejecución instantánea y de propia mano. Finalmente, es un tipo de lesión.